Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Les voy a pedir que nos podamos poner de pie para orar. Los invito a ponerse de pie. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos regalas, Señor. Queremos, Señor, darte la gloria, la honra a ti en este día y todos los días, porque tú eres el Rey, eres soberano, eres todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, aprender de ti, de tu palabra, de tu persona, Señor. Por eso estamos aquí hoy reunidos, Señor, porque queremos más de ti, Señor, porque queremos estar también juntos como hermanos, porque queremos, Señor, hacer tu palabra, Señor, no tan solo oírla, Señor, no tan solo escudriñarla, Señor, sino también poder ejercerla, Señor, poder materializar, Señor, lo que tú das a tus hijos, Señor. Queremos en esta mañana poner todo bajo tu control, tu cobertura, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor, llamándonos también al arrepentimiento, Señor, porque todos los días, Señor, debemos estar arrepentidos, humillados frente a ti, Señor, que sin ti no somos nada ni nada podemos hacer, Señor, que somos, Señor, faltos, Señor, que somos imperfectos, Señor, que estamos quebrados, Señor, que estamos sucios, Señor, que solo a través de ti y de tu nombre, Señor, nosotros somos justificados ante el Padre. Te damos gracias por esta verdad y por tu amor y misericordia, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, vamos a continuar viendo. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo el domingo pasado? Estuvimos viendo sobre la honestidad, ¿cierto? Y vamos a seguir en esto, en la honestidad, basándonos y viendo la vida de los discípulos. Amén. Así que rápidamente vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, desde el versículo 43 hasta el 48. Para contextualizar un poco, aquí, bueno, Jesús estaba llamando y buscando a sus discípulos, amén. Ya había encontrado a Pedro y en el versículo 43 Jesús llama a Felipe y Natanael. Hermana Anita, ¿puede leer por favor el verso 43 al 48? Capítulo 1. Juan capítulo 1, del 43 al 48. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Amén. Amén. Lo primero que nos viene a la cabeza, la pregunta es la siguiente. ¿Qué decía Natanael acerca de las personas, de la gente de Nazaret? ¿Cuál era su... ¿Qué fue lo que Natanael dijo? En el verso... En el 46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntó Natanael. Y yo hacía esta pequeña reflexión, decía, va a venir un hermano de Antofagasta a la iglesia de San Pedro a predicar. Y alguien puede levantarse y decir, de Antofagasta hay algo bueno, sale algo bueno de ahí. O vamos más afuera, viene un hermano de Haití a predicar a esta iglesia. Y otro hermano puede decir, ¿vendrá algo bueno de Haití? ¿Vendrá algo bueno de Colombia, de Venezuela? Pero por más que sea una pregunta y un juicio de Natanael, veamos cómo responde Jesús. En el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Natanael preguntó si que de Nazaret salía algo bueno, no solamente se estaba metiendo con Jesús, sino también con sus hermanos, con sus hermanas, con su madre, porque eran de ahí mismo. Entonces, Jesús se enfocó en el juicio de Natanael o en su honestidad. ¿Segura? En el juicio, él dijo, ¿por qué estás diciendo que viene alguien que no hay nada bueno en Nazaret? O solo dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿En qué se estaba enfocando Jesús? ¿En el juicio de Natanael o en su honestidad? En su honestidad. ¿Cómo lo podemos ver? Por este versículo, ¿cierto? 47. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por eso Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Pero si no queda claro, vamos a ir a Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Versículo 20 y 21. También para contextualizar un poco, Jesús estaba ya diciendo, lo que iba a acontecer con él, ¿cierto? Lo que iba a padecer en Jerusalén. Y justo en ese momento, en el versículo 20, si alguien me lo puede leer, por favor. Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, mostrándose ante él y pidiendo reales. 21, por favor. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. ¿Qué piensan un poco de esta petición? ¿Ya? ¿Puede ser egoísta? Un poco patudo, ¿cierto? De su parte. ¿Le harían una petición así a su jefe, por ejemplo? ¿Por qué no? Ya, jefe, necesito... Porque miren un poco, veamos un poco. Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y ella dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Muy exigente, ¿cierto? Pero veamos la respuesta de Jesús. 22. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís.
¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Jesús estaba enojado o estaba siendo paciente con ellos? Paciente, ¿cierto? Pero ¿por qué la paciencia de Jesús? ¿Por qué es tan paciente? Y no se irritó ni se molestó. De hecho, podemos ver en el 23, dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, también vemos una característica que de principio a fin sobre la obediencia de Jesús, ¿cierto? Que no hacía por sí solo, sino que solamente por lo que el Padre le decía. Entonces Jesús no se irrita, no se molesta por esta petición tan exigente y tan demandante y tan con ansias de poder, por así decirlo, porque sabían quién era Jesús, y entonces yo tener un lugar a la diestra o a la izquierda de este rey, que es porque yo también quiero poder, ¿cierto? Pero Jesús ¿será que Jesús no se enoja tanto porque a él le gusta enseñar, como tal vez sacar del error, pero de manera como de seguir un diálogo para guiarlos? Porque si él se enojara, tal vez hasta ahí nomás llegaría la conversación. Pero en cambio él sigue la conversación como con el objetivo de enseñarles y sacarlos del error. Exacto, muy bien, porque estos discípulos tenían algo en común. Entre ellos eran muy distintos, pero tenían algo en común, que sus vidas eran transparentes. Ellos cometían errores, vivían por el orgullo, pero no fingían. Amén. Y su pecado estaba expuesto. Entonces Jesús podía trabajar en ellos. Amén. El pecado de ellos estaba tan expuesto, eran como niños, ¿cierto? Y entonces Jesús, por eso no se irritaba, por eso Él era paciente, porque sabía que en ellos podía trabajar. También el Señor, Él conoce cómo es el corazón del hombre. Entonces, se me viene a la memoria, y quizás no tiene relación, pero a eso lo podemos unir. Me acuerdo cuando estaba él en un monte con unos discípulos, porque no le quisieron recibir, y sus discípulos le dijeron, ¿quieres que mandemos fuego sobre esta ciudad? Y él le dice, no, obviamente, no sabéis de qué espíritu soy. Entonces, el Señor es muy distinto, obviamente, muestra sus cualidades acá, de la paciencia, del amor, la misericordia. Por eso Él conoce nuestra condición, sabe cómo actuamos. Entonces, por eso debemos internarnos con la ayuda del Señor, de su Espíritu, a conocer cómo era Jesús. Porque aquella vida de Jesús tiene que manifestarse en nuestra vida. Amén. Muchas gracias, pastor. Claro, Jesús conoce quiénes somos, pero muchas veces para relacionarnos, para nosotros querer obtener cosas, usamos máscaras, ¿cierto? Fingimos ser alguien que no somos para, por ejemplo, llegar a una persona, para que esa persona no piense algo mal de mí, para yo poder agradar a los demás, ¿cierto? Pero Jesús nos lleva por otro camino. Le hago una pregunta. Yo sé que muchos saben, ¿en qué trabajaban los discípulos antes de conocer a Jesús? ¿En qué se desenvolvían? Eran pescadores, recaudadores de impuestos. ¿Podríamos decir que eran trabajos exitosos? Pero el recaudador de impuestos tenía una pésima fama. Era odiado por la sociedad, porque le quitaba, ¿cierto?, a lo poco que tenían. No eran personas exitosas, ¿cierto? ¿Por qué Jesús
no fue a buscar discípulos a las escuelas rabínicas, por ejemplo. Y fue a buscar a pescadores. ¿Por qué creen ustedes? Piénsenlo un poco. ¿Sí? Porque eran los más bajos de la humanidad. Sí. Porque él dice que vino a los más bajos de este mundo. Eran, gracias hermana Cintia, muy bien, eran, sí puede ser, pero eran personas reales. Por ejemplo, una persona que tiene demasiados estudios, no estoy diciendo con esto que no estudien, es muy bueno, pero alguien que tiene demasiados estudios, demasiados conocimientos, pierde un poco la visión de la verdadera vida. Amén. Y por otro lado, Jesús pensó que si buscaba gente, religiosos, profesionales, ellos iban a querer siempre satisfacer sus propias necesidades. Pero veámoslo con la palabra. Alguien, si me lo puede buscar, por favor, rapidito. Primera de Corintios, capítulo 1, 27. ¿Qué dice? También es un versículo bastante conocido. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Y aquí con esto se nos reafirma por qué Jesús no fue a la... Amén. Amén. Sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Amén. La escritura lo dice, ¿cierto? Porque Jesús no escogió a los sabios, sino que fue a lo necio, ¿cierto? Porque con ellos podía trabajar, a ellos podía contagiarles su honestidad, todas sus características de Jesús. Y también por eso nosotros decimos, yo decía recién que muchas veces nos ponemos máscaras para conseguir lo que queremos, un poco manipulamos. Y también vamos a ir a otro pasaje, cuando los fariseos adulan a Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 22. Hermana Cintia, ¿lo tiene? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad del camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Amén. ¿Qué atributo estaban reconociendo los fariseos de Jesús? ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? Justamente lo que estábamos viendo ahí, ¿cierto? Ese atributo estaban reconociendo en Jesús. Es un cumplido que le dan a Jesús, ¿cierto? Pero, ¿era sincero este cumplido que ellos le estaban diciendo? ¿Por qué no? ¿Cuál era el plan de ellos? ¿Sí? Querían sorprenderles, ¿cierto? Claro, y primero, para lograr eso, primero ellos, como que se dice vulgarmente, le están sobando el lomo, ¿cierto? Le están diciendo que es una persona honesta, ¿cierto? Dice amante de la verdad, empiezan a adular, le empiezan a decir cosas lindas, bonitas, pero esto tiene un fin, un propósito
maligno, ¿cierto? Ellos no están diciendo algo con verdad, no están siendo honestos. Y Jesús lanza una palabra y les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? La palabra hipócrita viene de una palabra griega que significa actor. Y los actores griegos en la antigüedad hacían teatro con máscaras. Ellos usaban máscaras y no se podía ver la verdadera cara que en ese minuto estaba teniendo el actor. Solamente la máscara representaba por fuera lo que se quería decir en ese minuto, pero del actor no se conocía nada. Y es lo mismo que estaban pasando, que estaban haciendo los fariseos, ¿cierto? Que están usando máscaras, están manipulando una situación, están queriendo tentar a Jesús a través de la adulación, a través de diciéndole cosas bonitas, para luego ver si caía. ¿Qué piensan un poco de esto? ¿Lo hemos hecho también nosotros? ¿Nos hemos puesto máscaras en su minuto para manipular, para tener un objetivo que muchas veces, siendo honestos, no lo vamos a conseguir? ¿Por qué? Porque siendo honestos, siempre va a haber alguno que se va a molestar, ¿cierto? De nuestra honestidad. No a todos va a caer bien esta honestidad. Por ejemplo, al principio, cuando Natanael dice: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Claro, nosotros podemos molestarnos y decir: oye, se está metiendo con mi gente que yo vengo de ahí, o sea, ¿cómo no va a haber algo bueno? Pero Jesús ni siquiera se molesta, inclusive si él venía de ahí mismo, sino que él se enfoca solamente en la honestidad. Jesús era muy honesto, demasiado honesto, y no le importaba lo que los demás pensaran de él, ¿cierto? Lo que los fariseos pensaban de él. Entonces, ¿qué piensan de las máscaras? De este escudo frente a las personas también, para nosotros a veces manipular una situación para conseguir algo, porque esto es lo que estaban haciendo los fariseos, querían conseguir algo, ¿cierto? Recuerdo que para conseguir algo siempre, cuando era joven, para conseguir que mi mamá mejor me diera permiso, me ponía a hacer las cosas y después le hablaba bonito para que ella me dejara salir. Y yo creo que casi todas las mujeres hacemos eso, porque también con el varón, cuando queríamos conseguir algo, también. Y el varón se da cuenta y dice: ay, ya quería algo. Siempre era ese, ahora no lo hago porque estoy solita, pero sí recuerdo que hacía esas cosas para conseguir algo. Por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros cuando no queríamos ir al colegio? Una enfermedad más mental. ¿Ah? ¿Y cómo era? Ahí salía nuestro mejor actor, ¿cierto? Pero nos ganábamos un Oscar haciendo de enfermo, del dolor de la guatita. Hasta para ir a trabajar, me ha pasado. Oh, que me duele la espalda, y me duele, pero no es para tanto. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. A veces estas mismas máscaras las ocupamos con el Señor y nos mostramos de cierta manera, y en vez de reconocer que así somos, para que el Señor pueda trabajar en nosotros, ¿cierto? Los discípulos mostraban sus peores características con el Señor, pero el Señor trabajó en ellos. Trabajó con el carácter de Pedro, con el afán de fama, con esta madre que quería a sus 2 hijos, ¿cierto? Porque se mostraban tal como eran. Entonces, puede ser también que en nuestra relación con el Señor muchas veces nos pongamos máscaras y el Señor nos dice: muéstrate tal como eres para que yo pueda trabajar en ti. Claro, porque como decía el pastor Ricardo, que Jesús conoce nuestro corazón, pero
Y Jesús conocía el corazón de los discípulos, ¿cierto? Y los discípulos se mostraban tal cual eran. Mostraban su pecado expuestamente, entonces Jesús podía trabajar en ellos. Que también nosotros podamos hacer lo mismo, ¿cierto? Mostrarnos tal cual ante Jesús, ante nuestros hermanos, ante nuestra familia. Y no avergonzarnos, porque solamente de Él viene lo bueno, ¿cierto? Entonces, a través de Jesús, a través de Él, nosotros podemos parecernos un poco a Él, ¿cierto? Aparte, la honestidad se contagió desde Jesús a los discípulos, ¿cierto? Porque ellos aprendieron de Él. Pero Jesús, ¿por qué se molesta tanto con los fariseos y les dice hipócritas? Porque Jesús, si hay algo que le molesta, es el engaño, ¿cierto? Y era justamente lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban queriendo engañar a Jesús. Y le estaba diciendo que no eran personas íntegras. O sea, que lo que ellos mostraban por fuera, que eran amantes, hacían buenas obras, ¿cierto? Pero para que el mundo, para que los demás pudieran ver lo bueno que estaban haciendo ellos, eran adoradores del aplauso, ¿cierto? De lo que felicítenme, miren lo que estoy haciendo. En la actualidad también lo podemos llevar así, ¿cierto? Aquí ayudando a unas personas en la calle, la foto. A ser visto, ¿cierto? A tener una amabilidad, pero una falsa amabilidad porque solamente queremos quedar bien con nosotros, ¿cierto? Y por eso Jesús estaba tan molesto. Jesús era una persona íntegra, ¿cierto? Íntegra quiere decir que es por fuera y por dentro una sola persona. De hecho, son tres cualidades. Jesús era igual en la manera en que pensaba, en la manera en que decía y en la manera en que se comportaba. O sea, personas más íntegras que Jesús no vamos a conocer. Vamos a ir a otro pasaje. ¿Hay alguna duda, consulta hasta el momento? ¿O la hacemos al fin? El hermanito o la hermanita va a la iglesia, tiene una cara en la iglesia y en la casa como es, con los vecinos como es, no saluda a nadie, pero le interesa el mundo, pero llega a la iglesia y se pone una aurora y es un santo, ¿cierto? Son máscaras, porque la palabra del Señor dice que tenemos que ser siempre iguales. ¿Como quién estamos actuando ahí? Claro, estamos actuando mal. Pero es verdad, como decía la hermana Cintia, es verdad. Todos a veces tenemos máscaras y las tenemos para conseguir algo, a veces con el esposo, una sonrisita y una cara de pena, y como ese gatito que sale en la tele. Claro, o así como pobrecita. Pero ante los ojos de Dios, Él descubre todo, porque Él ve nuestro corazón. Amén, gracias hermana. Es cierto, nosotros somos seguidores de Cristo, pero estamos muchas veces expuestos a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y estamos actuando muchas veces como los fariseos, ¿cierto? Usando máscaras, manipulando, o muchas veces para no herir a otra persona, para caerle bien a todo el mundo, para que piensen bien de mí, para tener una buena opinión de la gente. Pero Jesús no se preocupaba de esas cosas, ¿cierto? Vamos a ir a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 11. Este relato nosotros lo estudiamos en la lección 8 del legalismo, ¿cierto? Que Aarón lo expuso. ¿Se acuerdan cuando él quebró el vaso? Cuando hablaba Jesús acerca de ellos que se preocupaban por fuera, ¿cierto? Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Lucas 11,
versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Nuevamente le dice: actores, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús está molesto? ¿Qué le recrimina a los fariseos? El doble estándar, ¿cierto? Limpiáis lo de afuera, no lo de adentro. ¿Alguien tiene otra opinión? Si, por ejemplo, si somos amables solamente por dar una buena impresión, ¿cómo entonces, cómo podríamos hacer nuestra voluntad de ser honestos como Jesús? ¿Podríamos serlo? ¿Podríamos ser honestos si somos amables solamente para dar una buena impresión? Nos importa mucho el que dirán, ¿cierto? Entonces no podemos ser honestos. Y no podemos ser honestos con el amor con que lo hacía Jesús, ¿cierto? Porque yo puedo ir afuera y decirle: pecador. Estoy siendo honesto, es un pecador, pero como yo. Ahora, ¿qué me diferencia? Que yo conozco la verdad. Conozco al que me perdonó, al que murió por mí, y él no. ¿Y qué debo hacer yo con ese mismo amor que Jesús trató conmigo? Yo debo tratar con ese pecador. Amén. Esa es la honestidad. La amabilidad genuina es una de las cualidades de la compasión. Amén. Lo que estuvimos viendo desde el comienzo de la escuela dominical. Podemos ver la compasión y cómo Jesús vio a la persona y tuvo compasión de ella y fue honesto con ella. Ahora, ¿en qué momentos tendemos a ser amables para causar una buena impresión? Voy a partir yo y espero que colaboren. Este es un ejemplo que me ha pasado muchas veces y es súper básico: ayudar a una persona adulta a cruzar la calle. Está bien, eso es ser amable, ¿cierto? Y quizás es una amabilidad genuina porque estoy teniendo compasión. La vi yo, que está con la necesidad de que está hace media hora la pobre señora que no puede cruzar, ¿cierto? Porque aparte, no sé, el semáforo quedó pegado y no se pone en verde. ¿Ya?
¿Y cuál es nuestra actitud luego de hacer eso? Nos paramos y como que se nos infla el pecho, ¿no? Dice algo bueno. Y yo generalmente me pasa y veo a la gente que me está mirando. Oh, se paró. Claro, estoy esperando el puro aplauso nomás y que me lo digan por el parlante del metro. Mira, Pablo dio el asiento. La gente no sabe nada de mí, ni yo sé nada de ellos, ¿cierto? Pero esa amabilidad muchas veces es solamente por eso, para sentirnos bien con nosotros. Porque luego yo me voy del metro, me voy de la calle donde yo ayudé a cruzar a la señora y me olvido completamente de esa persona, ¿cierto? De hecho, dejó en ese mismo minuto dejó de existir para mí. Nunca más nos vamos a cruzar en la vida. Pero fui amable y la gente lo vio. ¿Y por qué entonces los escribas se sienten insultados por Jesús? Volvamos a leer el 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Luego vamos a leer el 53, vamos a saltarnos al 53, 54. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Vio como el corazón de los hombres, una vez que son afrontados, ya me descubrieron. Así que ya mi maldad ya desbordó y puedo llevar a cabo mi plan. Y Jesús no se equivocaba con ellos, ¿cierto? Bueno, Jesús no se equivocó con ningún hombre. Así como conoció a Natanael desde debajo de la higuera y sabía cómo era y le agradó su honestidad, también sabían cómo eran estos. Amén. Y la diferencia, como lo decía nuestra hermana Anita, es que con los discípulos podía trabajar y con ellos no podía trabajar. ¿Por qué no podían trabajar con ellos? Porque su pecado para los demás estaba oculto, pero para Jesús no. Jesús lo ve, ¿cierto? Lo vimos cuando Jesús es invitado por un fariseo a su casa y una mujer le empieza a lavar los pies y el fariseo dice: si este fuese profeta, sabría quién es esta mujer. Pero Jesús lo sabía quién era esta mujer y sabía quién era el fariseo. Conocía ambos corazones, pero un pecado estaba expuesto, que era el de la mujer, y otro pecado estaba oculto, y con ese pecado oculto le era mucho más difícil trabajar. En cambio, con el de la mujer, que estaba arrepentida, humillada, llorando, su pecado era conocido por todos, podía hacer mucho Jesús. Porque según él no había pecado en él. No, pues eran las máximas personas, representantes. ¿Cómo podía haber pecado en ellos, cierto? Entonces la reacción final que tienen ellos en el 53 y 54 es la venganza, ¿cierto? Se van a vengar de Jesús por lo que Jesús les dijo. Porque Jesús, como dice ahí, los acusa, los señala, los descubre, los deja vulnerables, ¿cierto? Y como ellos no se sentían personas vulnerables, van a tomar la venganza. Una pregunta que no me la tienen que responder, pero reflexionen. ¿Han perdido alguna vez a un amigo por ser honesto? ¿O han cuidado una amistad para no ser honestos? ¿Para llevar una máscara? ¿Para llevar una manipulación? ¿Para dejar las cosas como están? ¿Para no mover más las aguas?
dejar la fiesta en paz, como se dice, o hemos perdido un amigo por ser honestos. Piensen un poco en ello. Y si alguien en un minuto está siendo honestos con nosotros, se nos está acusando a nosotros y la persona está siendo honesta y es más, tiene razón, ¿cómo nos sentimos nosotros? Agachamos la cabeza y decimos, sí, hermano, tiene razón. O actuamos, Señor, cuando nos dices estas cosas también nos estás afrontando a nosotros. ¿No somos así? No somos, nos hacemos la víctima. Nos hacemos un poco la víctima, ¿cierto? Cuando nos están diciendo algo que es verdad, cuando están siendo honestos con nosotros, cuando nos están afrontando y confrontando, nos hacemos el dolido, ¿cierto? Que nos están diciendo algo malo. Y empiezo a decir que lo que estás diciendo tú no es verdad, porque no me estoy examinando, porque no me conozco, porque como experiencia personal, yo por años creí que tenía buenos amigos en una localidad donde yo iba a vacacionar. Me hice muy buenos amigos. Y de un momento a otro, entre el alcohol, pasó un suceso en que yo escondí una botella de ron, la escondí para que yo tomar solo después. Y resulta que ellos se dieron cuenta, de hecho la encontraron, y cuando salen y me empiezan a decir que yo era asegurado, ¿cierto? Bla, bla, bla. Y empezaba a aflorar en ellos muchas cosas sobre mí, sobre cosas que yo pensé que yo era un buen amigo, pero no era un buen amigo. Empecé a decir que ellos estaban mal y que yo estaba bien, fuera de todo el contexto en el que estaba, porque no era el mejor de los contextos, ¿cierto? Había trago, habían otras cosas. Hoy, con 29 años, puedo llevar mi mente a ese momento y puedo decir que todo lo que ellos me dijeron tenía razón. Ellos tenían razón. Era tal cual como ellos lo estaban diciendo. Y hoy, por la gracia que me fue dada y por el amor que me fue recibido, puedo decir que ya no soy como esa persona, pero lamentablemente ellos siguen siendo como son hasta ese minuto. Hasta el día de hoy siguen siendo iguales. Por eso la honestidad de Jesús es distinta. La honestidad de Jesús es para que nosotros despertemos, nos amarremos, nos demos cuenta, nos miremos al espejo de quiénes somos. Amén. Amén. Nosotros como creyentes hoy día tenemos amistades, amigos. Entonces hay momentos que nosotros tenemos que tomar decisiones. No quiero decir con esto que lo desechemos, porque no estaría el amor del Señor en nuestras vidas. Entonces, que debe de prevalecer a veces no la amistad, sino la palabra de Cristo en nuestros corazones, cuando atenta contra los principios. No sé si me entienden. Entonces, porque se viene a la memoria cuando Jesucristo estaba en una ocasión con sus discípulos y gente en una casa, dice, y golpea la puerta, y era María con sus hermanos, porque Jesús tuvo más hermanos, ¿cierto? Amén. Y le dice: Señor, maestro, te busca tu madre y tus hermanos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Por eso la decisión nuestra tiene que ser tan radical, porque dice, todas las cosas no las debemos hacer por el pastor, por tal misión, por causa, dice, todas las cosas hacerlas como para el Señor. O sea, porque amo a Cristo. Por eso es importante que la palabra se encarne en nosotros y traiga revelación. Jesucristo le dijo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis amigos, mi familia? Son aquellos que hacen por favor, ¿lo puede decir fuerte? ¿Quiénes son? La voluntad del Padre. Amén. Yo no quiero decir que con esto desechemos nuestras amistades, sino que debemos tener cuidado para dónde, a veces, por mantener la amistad.
apagámoslo al Señor. El Señor le bendiga. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a quedar. Terminamos ya lo que es la honestidad, en tanto en los discípulos como también en Jesús. Espero que hayamos aprendido. La enseñanza fue para mí primero. Y tenemos menos de 5 minutos, nos saludamos y vamos a comenzar inmediatamente el servicio. Que Dios, el Señor los bendiga.